anterior vimos patología, hablamos un poco más de neurología, ¿se acuerdan? Y quedamos en hacer para esta clase iota, ¿no? Entonces vamos a hablar de iota. Como también les comentaba en la clase anterior, iota es una forma internacional de hacer la descripción de masa, tumores, quistes anexiales, tomando en cuenta que cuando hablamos de estas patologías anexiales no solamente pertenecen al ovario, sino que podrían ser, como vimos en la clase anterior, por ejemplo, un mioma pediculado que está en el anexo, ¿ya? O podrían ser también otras masas anexiales, ¿ya? Entonces, dentro de estas masas que tienen ciertas características, vamos a llegar a cinco tipos de lesiones. Estos 5 tipos de lesiones son lesión unilocular, sólida, lesión multilocular, sólida y sólida. Hay otro tipo de lesión que se llama indeterminada. Esta indeterminada es una lesión que tiene sombra, abundante sombra, y no se sabe bien su límite. Cuando es así, no veo bien sus características, puedo poner como indeterminada, ¿ya? Pero estas son las 5 principales lesiones a las que vamos a llegar. ¿Qué quiere decir unilocular? Es una lesión que tiene una sola cavidad y está repleta de contenido líquido o algún otro contenido, pero que no es sólido, ¿ya? Unilocular sólido es una cavidad única, pero que tiene un componente sólido. Entonces, iota nos va a enseñar a decir cuándo es unilocular, nos va a enseñar a identificar tejido sólido también dentro de las lesiones, nos va a enseñar a decir cuándo es multilocular. Pase, doctora, estamos empezando. Cuando hablamos de multilocular vamos a tener tabiques, obviamente. Vamos a identificar tabiques completo o incompleto. Si fueran incompletos sigue siendo unilocular, ¿no? Los tabiques completos son los que hacen que una lesión sea multilocular o con múltiples cavidades. Hablamos también multilocular sólido, entonces a identificar tejido sólido. Y la que es meramente sólida o que tiene más del 50% de tejido sólido, ¿ya? Entonces, después de toda esta clase que vamos a ver ahorita de iota, o conferencias, se puede decir, lo que vamos a aprender es a llegar a clasificar a las lesiones en uno de estos 5 tipos, ¿ya? Entonces, es importante que sepan el nombre de los 5 tipos de las lesiones que vamos a llegar, ¿no? Porque si usted sabe a qué va a llegar, es la característica que va a buscar en la lesión. Por eso empiezo la clase, el iota no empieza así. Yo empiezo así porque me parece que es la mejor forma de dar la clase, usted ya pensando a qué vamos a llegar, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a desarrollar cómo identificar las diferentes características de estas lesiones anexiales. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esos 5 tipos tienen que saberlo, ¿no? Seguramente va a ir en el examen, ¿no?
Entrenamiento básico, ISWOP. ¿Qué es ISWOP? El organismo internacional que regula a la ultrasonografía en la ginecología y obstetricia. Es la institución más importante a nivel internacional, ¿ya? Entonces, es un examen de los ovarios y los anexos, ¿no? Entonces estamos recalcando que no solamente es de los ovarios, sino que son lesiones que se encuentran en los anexos. Objetivo del aprendizaje. Al finalizar la conferencia, usted estará en capacidad de emplear los términos, definiciones y medidas de la escala internacional de análisis de tumores ováricos IOTA. Una de las formas de identificar tejido sólido es con el Doppler Color. Entonces, IOTA nos va a enseñar hasta cómo debo calibrar el Doppler para identificar tejido sólido dentro de las lesiones. ¿Okay? Así de específico y así de fácil lo hace IOTA. Eso es para que cualquier médico que hace ecografía pueda hacer esta clasificación y llegar a una de estos o a uno de estos tipos de lesiones. ¿Okay? Preguntas claras. ¿Cómo podría yo describir los hallazgos ultrasonográficos empleando la terminología estandarizada IOTA? ¿Cómo medir los diferentes componentes de una lesión anexial? Todo eso nos va a enseñar IOTA. ¿Cómo puedo valorar y describir el flujo vascular en las lesiones anexiales? También nos va a enseñar IOTA. ¿Ya? Puntos claves. Comprender el uso de la terminología IOTA. Entender cómo examinar y medir los diversos componentes de una lesión anexial. Entender cómo calibrar los ajustes del ecógrafo para valorar el flujo vascular de las lesiones ováricas o anexiales. ¿Ya? Entonces, IOTA es Análisis Internacional de Tumores Ováricos. Eso quiere decir IOTA. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar son términos, definiciones y métodos de medición. ¿Qué es una lesión ovárica? ¿Qué es un componente sólido? ¿Proyección papilar o es una irregularidad en la pared del quiste? Cuando me refiero a esto, por ejemplo, está aquí el quiste, son estructuras que se proyectan desde la pared interna del quiste. ¿Ya? ¿Cuándo decir que es una irregularidad? ¿O cuándo decir que es una proyección papilar? ¿Ya? Proyección papilar me referiría entonces a tejido sólido. Entonces eso voy a aprender también con IOTA. ¿Ya? Los septos son completos o incompletos. Como les decía, para hablar de multilocular, a veces hay septos que no llegan hasta el otro lado del quiste. Y eso se consideran septos incompletos. Entonces, si hay septos incompletos, la lesión sigue siendo, por ejemplo, aquí un septo así, la lesión sigue siendo unilocular o de una sola cavidad. Ya, ahorita nos va a decir IOTA cuándo es septo completo. 5 tipos de tumores o lesiones. Pase, doctor. Pase, doctor, siéntese. Entonces, 5 tipos de tumores. ¿Cuáles son, doctora, los 5 tipos de tumores? Unilocular, unilocular sólido, multilocular sólido y sólido. ¿Ya? Eso se perdieron. Recién estamos empezando, hace unos 5 minutos empezamos. 10. Entonces, a esto es lo que vamos a llegar con IOTA. ¿Ya? Y IOTA nos va a enseñar cómo identificar estas características en las lesiones. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? Esta clase ya le damos para 20 veces. He tenido casi más de 20 grupos. Bueno, entonces, 5 tipos de tumores.
acabamos de mencionar son estos tienen que saber sí o sí. Va a entrar en el examen, escriba estos 5. Y me interesa que usted sepa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí va a saber qué es lo que tiene que identificar en la lesión. No es solamente por hinchar, es algo que le va a servir en el día a día de ecografía. Diferentes tipos de contenidos en un quiste. Puede ser líquido, puede ser un coloide, que sigue siendo un líquido, ¿ya? O puede ser sólido, o ser mayormente sólido, igual se lo considera sólido. Más del 50% de tejido sólido es sólido, ¿ya? Sombra acústica, vamos a ver que la sombra acústica nos habla de benignidad. Siempre que hay sombra acústica, aunque estructura podría ser una sombra acústica. Una clasificación, un diente, por ejemplo, ¿no? ¿Puede haber un diente en una lesión? Sí. Teratoma, ¿no? ¿Qué tiene? Puede tener diente, tejido ectodérmico, ¿no? Pelo. Entonces, eso habla a favor de benignidad. Obviamente depende también en qué edad está la paciente. ¿Ya? No es lo mismo un teratoma en una joven que en una paciente adulta. ¿Okay? Una paciente adulta podría tener mayor probabilidad de hacerse maligno. Pero en una joven sería un hallazgo benigno. Puntuación de color, ya vimos con Musa, ¿se acuerdan? Musa decía, vamos a hacer un repasito de Musa con respecto al flujo. Hablábamos de flujo central o periférico, ¿se acuerdan? De Musa en los nódulos. Y decía, número 1 le va a poner si no tiene flujo. Número 2 si tiene leve cantidad, ¿no? Número 3, moderada cantidad. Número 4, abundante cantidad. La misma puntuación utiliza Iota. O puede poner que no hay, que tiene leve, moderado o acentuado. ¿Ya? Pero Iota igual utiliza la misma puntuación o score para el flujo en la lesión. ¿Ya? Presencia de ascitis relacionado a un tumor anexial, me habla también de que podría haber malignidad en esa lesión. ¿Okay? ¿Qué es lesión ovárica entonces? Es parte de un ovario que no es consistente con la fisiología normal. Masa anexial, aquí vemos, ¿no? Cuando hablamos de estos tumores, doctora, no es solamente del ovario, sino puede ser cualquier masa anexial. Como veíamos en la clase anterior, vimos ejemplos de miomas pediculados, ¿no? En el anexo, era así el útero, un corte coronal, ¿se acuerdan? Y a veces podemos tener aquí. Eso es un mioma pedicular, ¿no? Entonces, eso también es una masa anexial. Y no necesariamente es del ovario. ¿Ya? Es una masa anexial inconsistente con la fisiología normal. También muy probablemente va a ser sólido. Pero esta masa podría tener degeneración quística y tener líquido adentro. Pero si ese líquido es menor al 50%, se considera normal una lesión sólida. ¿Ok? ¿Quién me va a dar el examen hoy? Ya. Definición Iota de un componente sólido. Una estructura que tiene alta ecogenicidad sugestiva de tejido. No es que tiene alta ecogenicidad, ¿ya? Sino que alta sospecha de que es tejido sólido, ¿ya? Miometrio, mioma, fibroma. Definición Iota de un componente sólido. Aquí me especifica. El nódulo blanco dentro de un quiste dermoide no es tejido sólido, ¿ya? Miren, es hiperecogénico con sombra. Eso no es tejido sólido.
todo lo que sea tejido sólido va a tener mayor probabilidad de malignidad. Por eso es que es importante identificar el tejido sólido en la lesión. Entonces, aquí no es, ¿ya? Esto se considera nomás de benignidad. Por eso hablamos aquí de sombra acústica, ¿no? Eso me va a hablar de mayor benignidad. Si la lesión tiene zonas de sombra, habla a favor de mayor benignidad, ¿ya? Definición iota de un componente sólido: es sangre, coágulo sanguíneo, material amorfo o el tejido sólido. ¿Ya? ¿Por qué lo pone así? Porque a veces un tejido amorfo o sangre podrían simular que es tejido sólido y yo estar hablando burrera diciendo que es tejido sólido y no es tejido sólido. Entonces nos va a decir iota cómo sospechar de que sí puede ser tejido sólido o no. ¿Qué va a hacer? Presión en la lesión. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es ecografía transvaginal. Obviamente, con la ecografía transvaginal voy a ver mejor estas características. ¿Por qué? Porque el transductor va a estar más cerca de la lesión y además el transductor endovaginal o endocavitario o el transvaginal es de mayor frecuencia, ¿no? Entonces, doctora, ¿cómo era? A mayor frecuencia, mejor resolución axial o vertical. Lo único malo es que vamos a tener menos penetración del sonido, ¿no? Pero con la ecografía transvaginal no voy a tener tanto problema para llegar a ver estas lesiones. Entonces ahí estamos hablando de bondades de la ecografía transvaginal. Presión en la lesión, hago un poco de presión. Obviamente por la vía transabdominal igual se puede hacer, pero esta técnica mejor sale por vía transvaginal. ¿Ok? Si no, use Doppler Color. Si esta estructura fuera sólida, yo le pongo el Doppler Color, obviamente un tejido sólido así necesita irrigación, ¿no es cierto? Entonces, pongo el Doppler y si mapea flujo adentro, listo, el tejido sólido. Un coágulo no va a tener mapeamiento Doppler. Sangre no va a tener mapeamiento, ¿ya? Entonces, igual, material amorfo no va a tener. Pero un tejido sólido sí va a tener mapeamiento dentro de él, ¿ya? Entonces, esa es una forma de identificar tejido sólido. ¿Tejido sólido no presenta sombra o no? No. El tejido sólido que nosotros pensamos que puede ser maligno, no. Pero un diente, por ejemplo, un teratoma, sí va a presentar y es tejido sólido. Pero no es un tejido sólido en el que puedo sospechar de malignidad. ¿Ok? Entonces, presiono la lesión. ¿Qué va a pasar si presiono la lesión? Este contenido, presioné, cambió de lugar y cambió su forma. ¿Un tejido sólido será que haría eso? No, un tejido sólido no cambiaría su forma ni su lugar. ¿Ya? Entonces, aquí yo sé que esto no es tejido sólido, es nomás componente amorfo dentro de ese quiste. ¿Ya? Uso Doppler Color, mapea flujo, no mapea. Parece, ¿no? Esto parece tejido sólido, pero no es, bien. Para esta cantidad de tejido sólido que yo estoy sospechando, si fuera tejido sólido, obviamente tendría que tener flujo. Y al poner el Doppler, no tiene. ¿A cómo vamos a poner el PRF del Doppler? Ahorita vamos a aprender ya cómo se desespera. Iota nos va a enseñar cómo poner el Doppler, para que usted no se quede a medio, ¿ya? Si persiste la duda, clasifíquelo como tejido sólido, nos dice Iota.
Entonces va a pasar a otro estudio, pero usted está sospechando de que puede tener el tejido sólido, lo que no es en 100% de los casos, pero sí podría ser mayor sospecha de malignidad. Cuando hablamos de tabiques o septos completos, ahí se puede ver así, estos tabiques o septos nunca pueden medir más de 2 milímetros de espesor, ¿ya? Si yo de pronto encuentro aquí una parte que sea más gruesita de 2 milímetros, tenemos que sospechar de tejido sólido en el tabique. Ya puede haber también en el tabique. Nosotros hablábamos que pueden haber también papilas, ¿no? O proyecciones papilares desde la pared del quiste. Ahorita vamos a ver cuándo es más sospecha. ¿Ya? Entonces, este tejido sólido no siempre es solo que se proyecte desde la pared del quiste, sino que puede estar en el mismo tabique. Y si fuera así, ¿qué sería? Multilocular con tejido sólido. ¿Ya? Obviamente también podría ser tejido sólido aquí, pero sin olvidarme que puede haber también en el septo completo. ¿Ya? Este tejido sólido. Use el doble color, obviamente esto no es tejido sólido, no mapea flujo. ¿Ya? Definición iota de una proyección papilar. Una proyección papilar es cualquier protrusión sólida al interior de la cavidad de un quiste desde su pared con una medida mayor o igual a 3 milímetros. Entonces, si yo mido esta proyección papilar y mide menos de 3 milímetros, es una irregularidad nomás en la pared del quiste. Pero si mide más de 3 milímetros, es nomás una proyección papilar. Y eso lo voy a considerar tejido sólido. ¿Ya? Entonces, proyección papilar igual a tejido sólido. Por eso me enseña a decir, por ejemplo aquí, aparte de tener más de 3 milímetros, tiene flujo, ¿no? Obviamente es tejido sólido. Aquí el ejemplo es la misma estructura, pero en una ecografía 3D, miren, se ve dentro de la cavidad, ¿no? Aquí hay otra, obviamente más de 3 milímetros. Una protrusión menor a 3 milímetros, irregularidad de la pared del quiste. ¿Ya? No lo considero tejido sólido si mide menos de 3 milímetros. Definición iota, entonces ya vimos cómo ver tejido sólido, ¿no? Ahora vamos a ver definición iota de septo y septo incompleto. Aquí hemos dado el ejemplo, estos son septos completos y estos son septos incompletos. ¿Qué es un septo o septo completo? Estría delgada. ¿Por qué dice delgada? Menor a 2 milímetros, ¿ya? Estría delgada de tejido que va desde una superficie interna del quiste hasta la superficie opuesta. Opuesta que llega de aquí, en la superficie interna, hasta el otro tabique, igual haciendo aquí veríamos 3 cavidades o lóculos, ¿no? Eso sería entonces tabique completo. Y el septo incompleto es una estría delgada de tejido que no va desde una superficie interna del quiste hasta la superficie opuesta, que no va, ¿ya? Entonces, esta sería. Este es el septo completo, lo que me va a llevar a una lesión multilocular, ¿ya? Sin olvidarme que también puede haber tejido sólido en ese tabique. Y tenemos la imagen ecográfica. Este es un septo completo, miren. Este también. Entonces aquí está formando 3 cavidades. Aquí tenemos que no, son incompletos. ¿Ya? Aquí que sí.
¿Se entiende? Entonces tiene que ir de un lado al otro para formar una cavidad, una nueva cavidad, ¿no es cierto? Aquí, al ir esta estría delgada de una superficie interna a la otra, está haciendo una cavidad, dos cavidades y aquí dividida en tres cavidades. Una, dos, tres cavidades. Entonces sería multilocular. Ahora de ahí que encuentro multilocular, voy a fijarme si no tiene tejido sólido para clasificarla en multilocular sólido, o si no tiene tejido sólido, queda nomás en multilocular. ¿Se entiende? No sé qué dice. Y en la clase de IOTA recién nos habla de a las lesiones que vamos a llegar. ¿Ya? ¿Cuáles eran? Unilocular, unilocular sólida, multilocular, multilocular sólida y sólida. ¿Tengo que saber eso? Sí o sí usted tiene que saber eso. ¿Ya? Porque si usted sabe los nombres, ahí ya va a saber qué tiene que buscar en la lesión. ¿Ok? Y buscando y encontrando o no encontrando, va a llegar a clasificar las lesiones. Cuando yo empecé a hacer, no conocía la clasificación IOTA, a mí no me hablaron de clasificación IOTA en mi diplomado, y cuando tenía una lesión anexial, era un lío, ¿no? Porque como vimos en la clase anterior, tenemos clasificación de las lesiones, ¿no? Pero nosotros no es nuestro deber clasificar como se clasifica histopatológicamente, porque nosotros no tenemos un microscopio, tenemos una imagen ecográfica. Entonces, para mí era estresante, ¿no? Pero con la clasificación IOTA, todo se hace más simple, porque voy a clasificar así. Y quien reciba la ecografía va a saber que según esta clasificación va a sospechar de mayor malignidad o menor malignidad, pidiendo marcadores tumorales o pidiendo otros métodos, ¿ya? Para ver qué es esa lesión. Entonces, yo con hacer esto me lavo las manos. Ya yo clasifiqué según mi método. Y es un método internacional. Entonces, en Japón pueden usar la misma clasificación. En Alemania lo mismo. Santa Cruz da Ceja, lo mismo, ¿no? Bueno. Eso tiene que saber. Después pongo en el examen y no pone, ¿no? ¿Cuántas veces le he dicho para ir en el examen? Ya la octava vez, pero no. Ejemplo de unilocular. Unilocular, unilocular, unilocular. Y esta de aquí es bien característica cuando vemos una imagen como de círculos que no se completan y están unidos uno al otro. Esto es bien característico de una trombouterina. ¿Ya? Normalmente la trombouterina no se visualiza. Solamente se ve cuando tiene algún contenido. Puede tener líquido, puede tener sangre, puede tener pus, ¿no? Biosalpins, sangre, hemosalpins. Si la imagen es anecoica, hidrosalpins. Entonces, cuando es así, sospeche de que está frente a una trompa. ¿Y la trompa está en el anexo? Está en el anexo. Obviamente, ya la trombouterina está en el anexo. Igual lo podría clasificar como una lesión unilocular. ¿Ok? Definición de un quiste unilocular. Quiste de una sola cavidad. Todos son de una sola cavidad. A pesar que aquí hay un septo incompleto, ¿no? Igual que aquí. Entonces sigue siendo unilocular nomás porque el septo no va hasta el otro lado. No septo completo, no tiene componente sólido, porque si tuviera componente sólido sería unilocular
sólido, ¿no? Y aquí estamos solo hablando de unilocular. Y contiene cualquier tipo de fluido. Aquí tiene sangre. Este así, imagen en vidrio despulido, o como aquí la puerta, ¿no? Es translúcida. Es bien característico de endometrioma. ¿Qué es un endometrioma? Aquí hay tejido del endometrio, así como la adenomiosis vimos, ¿no? Que son focos ectópicos de endometrio en el músculo uterino o en el miometrio. Esos focos pueden estar inclusive dentro del ovario, o inclusive pueden llegar hasta cerca del riñón. Esos focos ectópicos de endometrio. Han escuchado seguramente endometriosis profunda, ¿no? Es una causa de dolor en la mujer sin causa aparente. Hay un curso de pesquisa de endometriosis profunda, se llama, ¿no? Búsqueda de endometriosis profunda. Tiene un procedimiento para hacer, tiene que estar en ayuna, inclusive se hace un enema en la paciente, porque a veces estos focos pueden estar en el intestino. Entonces, es un tipo de ecografía que se hace, es un tipo de estudio que se hace ecográficamente también. ¿Ya? Unilocular sólido, entonces sería una sola cavidad, pero con componentes sólidos, ¿no? Miren aquí las papilas, tejido sólido, tejido sólido, tejido sólido, acá también tejido sólido. Multilocular, aquí tiene dos cavidades, miren, aquí tiene 1, 2, 3, 4 cavidades. Aquí tiene dos cavidades, este chiquitito. Es multilocular. Múltiples cavidades o lóculos también se llaman, ¿ya? Por eso es locular, multilocular. Multilocular sólido. Puede tener proyecciones papilares o tejido sólido que se proyecta desde la pared del quiste, ¿no? O lo que decíamos, puede estar también este tejido sólido en los tabiques. Entonces ahí vamos a buscar también el tejido sólido. Eso es multilocular sólido. Y sólido, lo que hablábamos, ¿no? Más del 50% de la lesión es sólido, aunque puede tener zonas líquidas, ¿no? Muy probablemente podría ser un mioma pediculado, ¿no? Un nódulo pediculado. Ese es sólido. No siempre tiene la degeneración quística, pero puede presentar, ¿no? Cuando hay esta degeneración quística, es también una forma de sospechar de malignidad, pero no siempre es malignidad. Ya habla de un crecimiento rápido, por eso hay sangrado dentro de la lesión. ¿Ya? Tipos de contenido de los quistes. Puede ser líquido, anecoico, de bajo nivel, puntitos ecogénicos, hemorrágico. Miren, parece una tela de araña, ¿no? Si yo le pongo el doble color aquí, no va a mapear flujo. Lo mismo que aquí, miren. Mixto, es fluido, y aquí podrían ser unos dientecitos, ¿no? Que están haciendo sombra, la pública posterior. Y vidrio esmerilado, como aquí, como nuestra puerta, aunque eso es creo un adhesivo que tiene ahí, ¿no? O vidrio despulido, o translúcido, que es característico del endometrioma. No quiere decir sí que todos los endometriomas tengan esta característica, pero si usted encuentra una lesión así, es muy probable que sea un endometrioma. ¿Ya? Sombreado acústico, habla de benignidad. La pared quística irregular,